Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Nos reunimos en el día del Señor resucitado, en el domingo, para celebrar la Eucaristía. Cristo está con nosotros, en medio de nosotros, y nos llama a poner siempre nuestro corazón en las cosas de Dios, para que nuestra vida sea expresión y testimonio de la verdadera riqueza y de la vida nueva que Él solo puede dar. El Señor hoy nos advertirá contra la gran tentación del mundo de hoy y de siempre. Poner toda nuestra confianza en las cosas, en el dinero, en las riquezas. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Jesús, que eres rico en misericordia, Señor, ten piedad. Jesús, que te has hecho pobre para enriquecernos a todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Jesús, que eres herencia de los elegidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Atiende, Señor, a tus siervos, derrama tu bondad imperecedera sobre los que te suplican, para que renueves lo que creaste y conserves lo renovado en estos que te alaban como autor y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dice Oquelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto y tiene que dejarle su porción a uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave dolencia. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar, de noche no descansa su mente. También esto es vanidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Responderemos, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Si tú los retiras son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueve por la mañana.
y por la tarde la siegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él. En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. No os mintáis unos a otros. Os habéis despojado del hombre viejo con sus obras, y os habéis revestido de la nueva condición que mediante el conocimiento se va renovando a imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo, que lo es todo y en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos diciéndose: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente, derribaré los graneros, construiré otros más grandes, almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a reclamar el alma, ¿y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio empieza hoy diciéndonos que viene uno de entre la gente y le dice a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Esta era una forma normal cuando en los judíos de la época, antes de llegar a un juez y denunciar a un hermano, entonces podían haber
consecuencias duras, pues se buscaba gente de bien que hiciera de mediador. Esto que se hacía en aquella época lo vuelve a recoger y lo recoge también el Código Civil actual. Primero, mejor que haya mediadores, gente de buena fama, que haga de mediador antes de llegar a un juicio. Y esto hoy más que nunca se intenta, se consigue poco, pero se intenta que también sea así. El problema es que Jesús ante esto le dice: ¿quién me ha constituido a mí juez o árbitro entre vosotros, en el sentido de hacer de mediador así entre vosotros? No. Aquí estamos mucho más arriba. Mediador sí, pero entre el Padre y las personas. No simplemente para resolver líos de herencias. Como sabéis muy bien, las herencias es lo que más divide a las familias. Y no estamos hablando de herencias grandes, incluso las herencias más pequeñas. Lo que a mí me toca, lo que no me toca, lo que me dan, lo que no me dan, es que esta parte, ¿y cómo puede ser? Y resulta que al final lo único que hay es medio piso que ha de ser para la madre, pobre madre, que si no se queda sin nada, y que el marido la ha dejado a ella, y los hijos discutiendo si tienen derecho a quedarse el piso de la madre. Y dices, ¿pero de qué vais? Pues eso se ve una y otra vez en herencias, ya digo, pequeñas. Cuanto más en las herencias grandes que dividen del todo. Y todo viene de un gran problema, y es qué importancia se da a las cosas, a las posesiones, a los bienes. Claro, para algunos eso es todo lo que hay. Yo estoy aquí para disfrutar, para tener el máximo posible y hacer lo que me dé la gana. Y el dinero me da esa posibilidad. Así que el rico puede hacer lo que quiera porque el pobre no puede hacer nada. Hay una parte de cierto en esto, y es que muchas veces el que es pobre lo pasa muy mal, porque no puede hacer incluso aquello que debería hacer, y es una vida mínimamente decente, y a veces ni a eso llega. Por eso a veces decimos, bueno, la gente piensa mucho en el dinero. A veces es verdad, pero a veces hay que pensar, sobre todo aquellos que están muy mal económicamente y que quieren salir de una situación realmente mala. Estos claro que han de pensar en el dinero, en lo que gastan, lo que no gastan. Bueno, todo el mundo ha de pensar en lo que gasta y no gasta, pero quiero decir, algunos no tienen ni para pensar en eso. Y algunos realmente pues han de estar o están obsesionados en cómo salir de eso. Pero la mayoría lo que está obsesionada es en el tener más. Un poco lo de esta, aquí como siempre es una exageración, esta parábola, pero una exageración que demuestra lo que mucha gente piensa. Esta cosecha que nos dice habla de este hombre rico, pero primero nos dice el porqué. Guardaos de toda codicia. Recordemos lo que decía la primera lectura, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y hablaba de lo que es el dinero, y el dinero y las cosas, cuando uno quiere tenerlas, muy bien, y se muere, ¿para quién serán? Uno dice, pues fácil, para los hijos. ¿Cuántas veces hemos visto gente que ha luchado por construir su gran empresa, su imperio económico? Viene el hijo, se lo malgasta todo. ¿Y qué? ¿Por qué y qué? Porque es el problema de no haber entendido para qué son los bienes y de quién son los bienes. Aquí hay una mentalidad que es, bueno, yo me lo he trabajado, esto es mío y hago lo que quiero. Y aquí ya empezamos con un malentendido del todo. ¿Un cristiano puede decir realmente esto es mío y solo mío? Pues en sentido estricto no, porque sabemos que todos los bienes son de Dios. La prueba es que el día que nos muramos no nos llevamos nada, absolutamente nada. Eso quiere decir que no es nuestro. Si fuera nuestro nos lo llevaríamos.
Nuestras buenas obras son nuestras, nuestros actos de caridad son nuestros, nuestros tesoros en el cielo, esos son nuestros y nos los llevamos al cielo, los que vayamos al cielo. Si vamos al infierno, no, pero si vamos al cielo, sí. Entonces, todo lo que hay aquí en la tierra es de Dios. Él es Señor y Creador de todo. Entonces, ¿en qué sentido esto es nuestro, nuestras cosas? Pues en el sentido que somos administradores. Todo lo que tenemos no es en propiedad, es en administración. Y lo hemos de administrar entendiendo que todo lo que tenemos es de Dios y ha de ser administrado para hacer el bien. Cuando alguien piensa que porque es mío puedo hacer lo que quiera, ha dejado de ser cristiano. Ha dejado de entender lo que es un cristiano. Lo que quiera siempre que sea para el bien. Tengo que hacer el bien a mí, a mi familia y a los que menos tienen con aquello que yo tengo. Cada uno en la medida de su posibilidad, claro que sí. Pero nada es nuestro en el sentido absoluto, sino que hemos de responder ante Dios de lo que hacemos con aquello que llamamos nuestro, pero que es suyo, es de Dios. No hay nada que no sea de Dios. Él es el único que tiene derecho a todo y nosotros disfrutamos de las cosas de Dios. Por eso cuando atentamos contra lo que Dios quiere, vamos mal. Y muchas veces de ahí vienen todos los males. Eso la gente con mentalidad de rico no lo entiende. Cuando se dice que realmente las riquezas pues son el principio del pecado y son la raíz del pecado. La gente dice, pero ¿cómo puede ser? Hombre, no, el dinero pues lo que sirve para hacer muchas cosas buenas, ¿cómo va a ser raíz del pecado? Pues sí, porque lleva la codicia. Lleva esa mentalidad también de muchísimos cristianos que solo saben valorar a los demás según lo que tienen. Y así lo vemos en muchas familias. Si hay un pariente rico, la gente lo aprecia y los invita. Si hay un pariente pobre, la gente pasa de él. No siempre, pero muchas veces. Se atiende a las cosas según la riqueza o a las personas según su riqueza. ¿Cuántas veces esto se ve? A veces también en los matrimonios. Si el novio o la novia del hijo o de la hija es de familia adinerada, si tiene estudios entonces es un buen partido. Si no tiene dinero o no tiene posibilidades para tener después dinero, es un mal partido. Pero ¿te has fijado en cómo es realmente? Si es cristiano o no. Si realmente tiene unos valores cristianos bien puestos, si es una persona de bien, eso no importa. Lo que importa es si es un buen partido económico. Y después todo sale mal, claro. Todo lo que se plantea mal desde el principio acaba peor. Si lo que empieza bien nunca sabes cómo acaba, lo que empieza mal acaba siempre peor, o casi siempre. Guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Esto es muy curioso porque lo hemos visto con mucha gente. Mucha gente que toda la vida trabajando para llegar arriba económicamente y cuando llega se muere. Y dices, bueno, ¿y todo eso para qué? Para los hijos cuando hay, para que se lo malgasten, porque normalmente no saben hacer, también. ¿Qué has hecho en tu vida? Solo fabricar cosas, hacer algo, tener dinero. Mal vamos. La vida primero es ser fieles a Cristo, ser fiel a Dios. Todo lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor. Pero ¿dónde está tu principio básico? ¿Es Dios o son las cosas? Cuando son las cosas ya sabemos lo que te espera, el nada. Si es Dios, ya sabemos dónde está tu tesoro. Y eso es lo que pasa con los ricos. Cuando los ricos tienen su principio en su dinero, ya sabemos cómo acaban, en la miseria del infierno. Cuando tienen
a Dios como principio y saben administrar como administradores, no como propietarios, aquello que tienen para el bien también de ellos, pero también de los demás, entonces tienen su tesoro en el cielo. No es cuestión de decir, mira, es que los pobres son todos buenos y los ricos todos malos. No. Hay muchos pobres con mentalidad de ricos, que solo piensan a ver qué les va a tocar la lotería o lo que sea, y van a ser ricos y cómo vivir de ricos, y viven en una fantasía continua del tener y con una envidia, y son pobres. Y otros pobres que no tienen ninguna envidia y son buena gente, hay de todo. Y hay ricos que son un desastre, y algunos, por gracia de Dios, que son cristianos y buenos cristianos, pocos. Pero también hay, a verlos, haylos. No es cuestión de lo que tienes, sino de cómo eres interiormente y cómo usas aquello que tienes. Si en primer lugar pones a Dios y el bien, y te pones como administrador de lo que tienes, o si solo miras a ti mismo al estar bien, al llegar a quién sabe qué, al vivir desahogadamente, al hacer lo que te dé la gana, pasando de Dios y de los demás. Ahí está la gran diferencia, no si uno es rico o pobre, sino cómo aquello que tiene lo interpreta en su corazón. Si vive de rico aun siendo pobre, o vive de pobre aun siendo rico. Pidamos al Señor que nos ilumine, que nos haga ver que el principio de todo es Él mismo, y sin Cristo nada podemos hacer. Si no le seguimos a Él, no entenderemos el valor de las riquezas, que no son para vivir de ricos, sino para el bien en el fondo de todos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios, rico para todos los que lo invocan. Por la Iglesia, para que se muestre desprendida y pueda decir a todos dónde está la verdadera riqueza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los responsables de la economía, que sepan crear riqueza y distribuirla justamente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que corren peligro de acumular riquezas para sí, como el rico de la parábola, para que comprendan que su vida no depende de sus bienes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos, para que no caigamos en la tentación de la codicia, sepamos valorar los bienes terrenos con criterios evangélicos y aspiremos a los bienes de arriba, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, que la riqueza de tu misericordia llene el vacío de nuestras vidas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pequeño y ofrecerte lo poco que yo tengo para poder dar junto a ti mi vida, todo mi ser. Te doy mis pensamientos, mis ilusiones, también mis sentimientos y mis acciones, que en tu santo altar con el pan y el vino a ti, Dios Padre bueno, sean ofrecidos. Señor, por darme la vida, familia y amor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos gracias a tu generosidad, para que estos santos misterios donde tu poder actúa eficazmente santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Reino, poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Por
cerca de Jesús. Quiero siempre estar en mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús. Me quiero encontrar cerca de Jesús, cerca de Jesús. No hay otro lugar donde quiero estar, cerca de Jesús, cerca de Jesús. Quiero siempre estar cerca de Jesús. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De avisos, recordemos que el lunes empieza el agosto y como tal habrá cambios solo para el mes de agosto también en esta parroquia. De momento, bueno, solo se suprime una misa, la misa de los laborables de las 7:30 de la mañana. Esta queda suprimida durante todo el mes de agosto, volveremos en septiembre. No habrá la adoración de los días feriales ni el rosario, hablamos la del día. Sí que habrán las adoraciones nocturnas, tanto la del primer viernes de mes como la de todas las adoraciones de cada día de la adoración nocturna. Esas continúan. No habrá asistente social en agosto, también el despacho parroquial será solo los martes de 6 a 7 de la tarde. También recordamos que el domingo que viene es primer domingo de mes, como tal habrá la colecta de obras. Este viernes la adoración nocturna parroquial. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen domingo a todos, buena semana a todos y en nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.